Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Gómez, estudiante de Ingeniería Aeronáutica de la San Buenaventura, Bogotá. El día de hoy les hablaré sobre el banco didáctico de tren de aterrizaje. Este es un proyecto que fue realizado por los estudiantes de la Universidad San Buenaventura en el 2002 y pues es un mecanismo multidisciplinario que sirve para el conocimiento de áreas como hidráulica y partes de máquinas en los estudiantes de la universidad. Bueno, entonces para este mecanismo tenemos un diagrama de bloques de retracción del tren. Entonces cuando el tren está en su posición de arriba, cuando el tren está en vuelo, o sea, cuando el avión se encuentra en vuelo, el tren cuando se quiere desplegar, aquí ya se toma como esta posición de retracción del tren. Entonces, tenemos nuestra primera entrada para el banco de pruebas, que sería un motor trifásico. Este es el que provee la energía suficiente para que el fluido bueno, para que el fluido pueda accionar los sistemas hidráulicos. Bueno, para la segunda entrada se tiene, no, qué pena. Para la segunda entrada se tiene el mecanismo hidráulico, el cual pues va a accionar todos los actuadores que permitirán el movimiento pues de las piezas y de los mecanismos. Por último, se tiene una entrada mecánica, ya que en este momento el operario debe hacer uso de, pues, una entrada mecánica para que los sistemas y para que el sistema hidráulico pueda funcionar y, y pueda pues, ser accionado. Entonces podemos ver que el operario está utilizando la, la palanca normal, donde se dice en ese momento está en posición neutra. Entonces, si se quiere que el tren de aterrizaje suba, se debe bajar, es decir, cerrar válvulas hacia la flecha verde, y si se quiere que el tren baje, se le dice abrir válvulas. Bueno, la palanca que dice subir tren y bajar tren con flechas rojas y negras es la palanca de emergencia. Normalmente esta no se utiliza no se utiliza para el funcionamiento normal del mecanismo del tren de aterrizaje. Bueno, entonces tenemos los mecanismos de transmisión hidráulico. Eh, Comenzamos con el depósito del motor. En este se acumula o se guarda el líquido hidráulico que se va a utilizar para el funcionamiento del proceso hidráulico. Tenemos la válvula de manejo normal, que como la expliqué anteriormente, es la que se estimula para subir o bajar el tren. La válvula de mando de emergencia también se utiliza, pero es en caso de que se presente alguna falla y se tenga que hacer una acción reparadora. También está el acumulador, donde se guarda el líquido con una presión mayor para el desarrollo del movimiento en el sistema hidráulico. Bueno, entonces, el sistema de bloqueo del tren. Bueno, este sistema acciona la palanca normal hacia arriba. Bueno, cuando se acciona la palanca normal hacia arriba en el banco de control, el fluido alimenta el actuador o martinete de desbloqueo. Este a su vez acciona al balancín de desbloqueo, que está sobre dos rodamientos montados en la parte superior de la estructura donde se anida el tren. Una biela transmite este movimiento al pestillo del bloqueo, liberando el rodillo dispuesto en el tren de aterrizaje. Entonces, este mecanismo lo que permite es desbloquear el tren de aterrizaje y pues que tenga un movimiento normal o natural pues en su despliegue. Entonces los elementos que obtenemos en esta parte son el martinete de desbloqueo, que como lo expliqué anteriormente es el que acciona o el actuador que recibe la acción hidráulica y hace que eh,
hace que el seguro se mueva por el mecanismo y pues desbloquea el tren de aterrizaje. Bueno, aquí podemos ver que dos salidas se van simultáneamente debido a que es necesario que se desbloquee el tren de aterrizaje y que a la vez este se empieza a mover. Bueno, como lo dije, simultáneamente este se libera el sistema, cuando se libera el sistema de bloqueo abriendo las válvulas con la palanca normal, el actuador principal del tren de aterrizaje conectado al herraje de sujeción ubicado en la palanca posterior del yugo es alimentado por el fluido haciendo que el tren se despliegue. Una vez desplegado el tren, el actuador activa un mecanismo de bloqueaje que evita que se mueva de su lugar. Entonces los elementos que encontramos en esta parte, en este mecanismo, son el yugo, que es el que va anclado al mecanismo, al elemento estructural. Tenemos el conjunto de amortiguador, que en este ejemplo no tiene movimiento, entonces no es una pieza, eh, es una pieza, se puede tomar como un eslabón rígido porque pues el experimento o el trabajo no contempla este como movimiento del tren de aterrizaje. El actuador es es una parte importantísima, ya que este es el que recibe la fuerza hidráulica que hace que el, el tren de aterrizaje se mueva. Y por último está la tijera superior y la tijera inferior, que son dos mecanismos que se utilizan para sujetar el tren de aterrizaje con el conjunto de amortiguadores. Bueno, entonces tenemos los operadores mecánicos. Estas son piezas que cumplen una función de unión en el mecanismo. Entonces tenemos el perno de tijeras que une las dos tijeras, la tijera superior y la tijera inferior, y la tuerca de sujeción delantera. Bueno, seguido de los operadores mecánicos encontramos la estructura metálica, la cual es una pieza clave en el movimiento del banco de pruebas del tren de aterrizaje. Entonces, estamos aquí abajo. Bueno, entonces la estructura metálica. Podemos observar que es una estructura muy rígida, necesita soportar las cargas que se generan cuando se activa el mecanismo hidráulico del tren de aterrizaje. Entonces, cada brazo del yugo dispone de un rodamiento de bola que soporta cargas radiales y axiales combinadas, que permite el movimiento del pasador del soporte. Entonces, este es el pasador del soporte y estos son los rodamientos que permiten el movimiento del tren de aterrizaje en la estructura metálica. Bueno, por último tenemos el microinterruptor que va consolidado al sistema de bloqueo. Entonces lo que permite este microinterruptor es saber cuando el tren está suelto o cuando el tren ya salió de su posición de bloqueo, y en dado caso cuando ya el tren vuelva a su posición normal, podemos saber que el tren ya está arriba de la estructura. Bueno, también tenemos los manómetros. Este nos permite conocer la presión en la cual se encuentra el fluido de trabajo para el sistema hidráulico. Y por último tenemos los medidores del voltímetro y amperímetro que se está utilizando, que utiliza el motor para su funcionamiento. Bueno, ya por último tenemos otro diagrama de bloques, el cual explica ya no la retracción, sino el despliegue que ocurre en el tren. Podemos ver que ya no es un sistema de bloques paralelos, sino que ya es en serie, debido a que en este primer caso tenemos que el sistema del tren de aterrizaje tiene que llegar primero que el sistema de bloqueo.
Entonces, por eso se tiene este sistema en serie de los bloques. Bueno, ya a continuación explicaré el funcionamiento de la máquina con unos videos para que el tema y el funcionamiento quede más claro. Bueno, en esta parte vemos cómo el operador enciende la máquina conectando el interruptor bueno, ahí el operador se encuentra haciendo uso de las palancas. Cuando la palanca se encuentra hacia arriba, el tren de aterrizaje empieza a bajar, y cuando la palanca baja, el tren de aterrizaje sube. Ya en este momento vemos que el tren de aterrizaje está cumpliendo con su movimiento. Ahí la palanca normal está accionada hacia abajo, y luego veremos un momento en el que la palanca queda neutra. Entonces lo que significa que el mecanismo queda estático y luego se vuelve a subir para que el tren de aterrizaje vaya. Bueno, entonces agradezco mucho su atención y espero que haya sido un video muy comunicativo y educativo. Muchas gracias.